favor, pedirles que me acompañen a la carta del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a dar lectura al versículo 12, por favor. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, por favor. La palabra de Dios dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermanos, vamos a orar y vamos a pedir el auxilio de Dios para la predicación de esta mañana, ¿sí? Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, por permitirnos una vez más estar en tu casa, Señor. Estamos en tu casa, Señor, todos los que hemos escuchado el Evangelio, Señor. Estamos por tu gracia aquí reunidos, Señor. Quiero suplicarte, bendito Dios, que tú, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, Señor, hables, Señor, por medio de tu palabra. Puedas tú, Señor, obrar en el corazón tal vez de muchos que no te conocen el día de hoy, Señor. Solo tú sabes, Señor, solo tú puedes ver los corazones. Y también, Señor, como te he orado esta semana, Señor, te ruego, Señor, por aquellos que son creyentes, que tu Santo Espíritu, Señor, los mueva, los exhorte, los anime, los consuele, según sea tu voluntad, Señor. Te lo suplico, bendito Dios, en el nombre altísimo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Una frase de una canción o alabanza moderna dice así: tal y como somos, nos amó. Mi interés de tomar esta frase prestada de esta canción, de esta alabanza, no es con el ánimo de cuestionar, no es con el ánimo de poner en tela de juicio ni nada por el estilo. Simplemente estoy utilizando esta frase porque me va a permitir hacer una serie de preguntas y unas respuestas que me van a ayudar a llevar al punto que quiero desarrollar el día de hoy. Entonces tomé esta frase que dice así: tal y como somos, nos amó. La primera pregunta que quiero formular es: ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Podríamos responder con la descripción que hace la Biblia de todo hombre que encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. A la pregunta ¿cómo somos? Podríamos responder con Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la descripción de la Biblia de toda persona que nace de una mujer en este mundo. Esa es la descripción de toda persona. De una respuesta corta a esta pregunta de cómo somos, podríamos responder: somos pecadores. Somos hombres y mujeres caídos. Podríamos responder de manera más corta. Y la siguiente pregunta que formulamos es: ¿cómo puede un Dios santo amar a hombres y mujeres pecadores? Y la respuesta es que nos ama en Cristo. Dios nos ama, no precisamente porque haya algo que amar en nosotros, porque como ya dije, la Biblia nos describe como Romanos 3. No hay algo que amar de parte de Dios hacia nosotros. Pero entonces, ¿por qué nos ama siendo nosotros pecadores y Dios siendo santo? Nos ama en Cristo. Nos ama en Cristo.
Y la razón por la que nos ama en Cristo es porque precisamente Jesucristo es el que recibe nuestro castigo. Él toma nuestro lugar. Él nos sustituye en eso. Él recibe nuestro castigo. La siguiente pregunta que quiero formular a partir de la frase, tal y como somos nos amó, sería la pregunta siguiente: ¿Dios quiere que nos quedemos tal y como somos? ¿Dios quiere que nos quedemos tal y como somos? Y la respuesta corta es no. Dios no quiere que nos quedemos tal y como somos. Y la respuesta la encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4, en la que Pablo alaba al Padre diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escuchen, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En la última parte del pasaje que acabo de leer en Efesios capítulo 1, dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está declarando el propósito de nuestra salvación. Dios no solamente nos quiso salvar, nos quiso redimir, sino que Dios al salvarnos tenía un propósito: santificarnos. El propósito de la salvación en Efesios es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito que encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4. En consecuencia, hermanos, la obra de Cristo no iba solamente destinada a librarnos de las consecuencias del pecado. No solamente nos ha salvado Dios para librarnos de las consecuencias del pecado, sino que también la obra de Cristo fue planeada desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos santos delante de Él. Para que nosotros fuéramos santos, para que fuéramos rescatados y libertados del pecado en sí mismo. El ángel dijo acerca de Jesús: se llamará Jesús, dijo el ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito no solamente era rescatarnos de las consecuencias del pecado, sino librarnos del pecado mismo. Ahora, cuando hablamos de la santificación, porque eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, cuando hablamos de la santificación, entendemos que existe 3 etapas en el proceso de santificación. La primera etapa se da el mismo día de nuestra salvación, es decir, la nueva vida, el nuevo nacimiento se hace presente en nuestras vidas en el momento que nosotros somos rescatados por Jesucristo. Y ese, podríamos decir, ahí inicia la vida de santificación. Ahí inicia con el nuevo nacimiento. En la primera etapa lo que Dios hace es nos liberta del dominio del pecado. Recuerden que la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hace el nuevo nacimiento? Lo que hace es nos liberta del dominio del pecado. Eso es lo que hace en la primera etapa. Ahora, en la primera etapa, el único que actúa es Dios. Él es el autor de liberarnos del dominio del pecado. La segunda etapa de la santificación es progresiva, donde el creyente tiene que seguir luchando contra la corrupción que permanece en él y tratar de luchar conformándose cada vez más a la estatura de Cristo, a la imagen de Dios. En esa segunda etapa, Dios también es el autor, es Dios el que nos santifica, pero el creyente tiene una responsabilidad.
No hay forma de decir, me enojo mucho todavía, ahora me enojo mucho todavía, es que Dios no me lo ha quitado todavía. Es que no tienes que esperar que Dios te lo quite, tú también tienes una responsabilidad en eso. La etapa progresiva de la santificación, si bien es cierto, lo tenemos que hacer en dependencia de Dios, Dios es el autor, pero los hombres tenemos una responsabilidad ahí. Pablo dice, esfuérzate en la gracia, dice, ¿no? Para santificarnos. Entonces, no es solamente autoría de Dios, nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en la segunda etapa de la santificación. Y en esta segunda etapa de la santificación nosotros tenemos que utilizar los medios que Dios ha establecido, esos medios de gracia que Dios ha establecido precisamente para luchar y para mortificar el pecado en nosotros. Esos medios de gracia que Dios ha establecido son tanto corporativos como individuales. Y hoy día nos vamos a enfocar y vamos a hablar un poco de los medios de gracia corporativos, no tanto de los individuales. Ambos son importantes, pero quiero que noten el énfasis que pone la palabra de Dios en los medios corporativos, en los medios de gracia que Dios ha establecido a través de la iglesia. Entonces, como les decía, en esta etapa de santificación progresiva, Dios es autor, pero el cristiano también es responsable en esto. Y la tercera etapa está dada para aquel momento en que nosotros abandonemos este cuerpo, vayamos al cielo y ahí nuestros cuerpos serán glorificados. Y este cuerpo no podrá pecar más. Esa es la última y final etapa de la santificación. Entonces, lo que dice Efesios es justamente lo que va a pasar. El propósito de la salvación de Dios no solamente era librarnos del dominio del pecado, sino para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En esta etapa, como les decía, hermanos, en esta prédica lo que vamos a concentrarnos es en esos medios de gracia que tiene que ver con la santificación corporativa. Dios ha provisto los medios de gracia para que nosotros podamos luchar y santificar nuestras vidas. Ustedes conocen de sobremanera que los medios de gracia que Dios ha establecido individuales son los devocionales, la lectura de la palabra y la oración. Eso individualmente nosotros tenemos que hacerlo para lograr una santificación en nuestras vidas. Pero también Dios ha establecido medios corporativos para santificar nuestras vidas. Esos medios corporativos, nosotros somos beneficiados de estos medios corporativos en la interacción unos con otros. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Por eso el título del sermón de hoy es Creciendo juntos en santidad. Hermanos, nosotros estamos viviendo con la profundización del internet y probablemente lo que ha sucedido con la pandemia, estamos viviendo tiempos en los que muchos cristianos se han vuelto individualistas. La vida en comunidad, la vida en la iglesia ya no es tan importante por diversas razones. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles para la iglesia porque el individualismo ha entrado a la iglesia. Son tiempos en las que las personas piensan que lo único que importa es mi relación individual con Dios y nada más. Mi relación con Dios y nada más. Mi relación individual con Dios es lo único importante y no hay nada más. Estamos viviendo en tiempos en el que se minimiza la vida en comunidad.
la vida de la iglesia. Se minimiza la importancia de la iglesia. Por esa razón, lo primero que vamos a ver es que cuando uno es salvado por Dios, es igualmente unido a un cuerpo, al cuerpo de Dios. Lo primero que vamos a enfatizar es que cuando uno es salvado por Dios, es igualmente unido a su cuerpo. Sobre todo en las cartas del apóstol Pablo, ser salvo se presenta como nuestra unión a Cristo. Porque es en virtud a esa unión que recibimos todos los beneficios salvíficos que Jesucristo ha logrado por nosotros. Romanos 6, ¿se acuerdan? Hemos sido juntamente crucificados con Cristo, hemos sido sepultados con Él, hemos resucitado con Él, estamos unidos con Él. No entendemos eso, es un misterio, pero la Biblia dice, nos presenta esa unión con Cristo así. Hemos sido sepultados con Él, hemos sido resucitados con Él. Estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. ¿Y qué implica estar unido a Cristo? Según lo que voy a desarrollar en mi primer punto, estar unido a Cristo es igualmente estar unido a la iglesia. Ese es mi primer punto. Unidos a Cristo es igualmente estar unidos a la iglesia. La Escritura no reconoce en ningún lugar que hay la posibilidad de la vida solitaria y aislada. En ningún lugar de la Biblia ustedes van a encontrar, hermanos, hermanas, que hay la posibilidad de vivir una vida santa, solitaria y aisladamente. En el cristianismo no existe llaneros solitarios. En el cristianismo no existe llaneros solitarios. Si alguien podía vivir el cristianismo solo y hacerlo todo solo, ese era Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿saben qué? Él escogió a 12 para hacer su ministerio. Entonces, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo lo hizo solo. En su bondad, en su gracia, Él quiso utilizar hombres falibles como Pedro, como Juan, como Santiago, pero utilizó a esos hombres para hacer su ministerio. La vida la vida santa, la vida del cristianismo no se puede avanzar y no se puede crecer en esta vida de santificación si tú te aíslas y quieres vivir una vida solitaria, aparte de la iglesia. En 1 Corintios 12, nosotros sabemos que en la iglesia de Corinto había muchos problemas de división, ¿no? Y una de las razones por las cuales se estaba dividiendo la iglesia de Corinto era precisamente los dones espirituales. Habían personas que se jactaban de tener los dones más extraordinarios, y por el otro lado habían personas que tenían envidia de que ellos no tenían esos dones extraordinarios. Entonces la iglesia, por causa de los dones, que paradójico esto, porque los dones han sido para bendecir a la iglesia, pero resulta que en Corinto esos dones estaba logrando más bien dividir a la iglesia. Ese es el contexto en el que el apóstol Pablo va a escribir este capítulo 12. El capítulo 12 tiene que ver con los dones espirituales y cómo estos estaban logrando dividir a la iglesia en lugar de unirlos, en lugar de beneficiarlos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta para corregir precisamente este error. ¿Y cómo lo hace? Comparando a la iglesia con un cuerpo. Así como un cuerpo hay muchos miembros distintos, todos esos miembros forman una unidad, que es el cuerpo humano. Él se basa de esta ilustración para decirles a los cristianos de Corinto: está bien que sean diferentes, está bien que algunos tengan dones extraordinarios y otros no, pero todos son necesarios.
porque todos conforman un solo cuerpo. Entonces no es un problema de que la diversidad no es un problema. No es un problema la diversidad, al contrario, hace que ustedes funcionen como un cuerpo. Porque no todos van a ser oreja, no todos van a ser nariz, no todos van a ser ojo. Imagínense un cuerpo de un solo miembro, todo oreja. ¿Eso es un cuerpo? No lo es. Si hacemos un cuerpo de solo manos, ¿eso es un cuerpo? No lo es. El cuerpo tiene diferentes miembros y esa distinción es necesaria para que sean un solo cuerpo, y ese es el punto del apóstol Pablo al traer esa ilustración. Nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los miembros del cuerpo son distintos. La mano derecha no es exactamente igual a la mano izquierda. Sobre todo los que han practicado fútbol han debido notar que los jugadores de fútbol generalmente tienen la pierna más desarrollada con la pierna con la que patean. Ni siquiera en eso somos iguales, es decir, la misma persona no tiene las partes del cuerpo idénticos. Todos los miembros entonces del cuerpo son distintos, pero todos juntos hacen una unidad llamada cuerpo. Esto mismo sucede con la iglesia de Cristo, dice el apóstol Pablo. Desde el momento de nuestra conversión hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vale la pena hacer una aclaración, hermanos. Cuando se habla de la iglesia, no estamos hablando acá de la iglesia universal, por si acaso, ¿no? ¿Cómo se define la iglesia universal? La iglesia universal está compuesta por cada uno de los creyentes que están alrededor del mundo. O sea, el creyente que está en Japón, que está ahorita en Singapur, que está en cualquier lugar del mundo ahorita, es parte de la iglesia universal, es parte de la iglesia invisible. No nos estamos refiriendo a la iglesia invisible, no estamos hablando de la iglesia invisible, estamos hablando de la iglesia visible, de la iglesia local. La iglesia bíblica de Mallasilla, por ejemplo, es una iglesia local, visible. De esa iglesia estamos hablando. Entonces, todos juntos conformamos un solo cuerpo, ¿no? Y desde el momento que hemos sido salvados, nosotros hemos sido insertados, sí, a la iglesia invisible, pero tenemos que formar parte de una iglesia visible, de una iglesia local. El apóstol Pablo en el versículo 15 del capítulo que estamos leyendo dice así: si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Puede acaso algún miembro del cuerpo estar fuera del cuerpo? Ese es el punto del apóstol Pablo al desarrollar estos versículos. ¿Puede una parte del cuerpo estar fuera del cuerpo? Solo en los locos Adams tú ves una mano caminando, ¿no ve? Pero eso es ciencia ficción. Nosotros entendemos que el cuerpo está unido. Y el apóstol Pablo está diciendo, hay una interdependencia entre todos los miembros. Una interdependencia que nos posibilita ser un solo cuerpo.
¿Eso qué quiere decir? Que nadie puede pensar que no necesita de la administración de los otros miembros de la iglesia. Nadie aquí puede pensar eso. Yo solito voy a vivir mi cristianismo, solito me voy a santificar y no necesito de nadie más. Ese no es la filosofía, el pensamiento del apóstol Pablo. No es. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La pregunta es, hermanos, ¿cómo podemos padecer con alguien si no lo vemos? Yo sé que ahorita hay cristianos en Japón, hay cristianos en otro lado, pero yo no los veo. ¿Y cómo voy a saber yo si están sufriendo, si están padeciendo algo? No los veo. No me va a conmover, no voy a hacer nada, ni siquiera orar tal vez por ellos. Pero si pertenezco a un cuerpo y yo veo que alguien está afligido y yo veo que alguien está padeciendo algo, puedo hacer algo respecto a eso. Por eso nos damos cuenta que cuando Pablo está escribiendo todo esto, se está refiriendo a la iglesia local, se está refiriendo a la iglesia visible. Porque solo cuando vemos a alguien sufrir, cuando vemos a alguien contento, nos ponemos tristes con el que se pone triste, nos ponemos contentos con el que se pone contento. Y así podemos vivir nuestra vida cristiana. Eso es lo que quiere Dios. ¿Cómo nos podemos compadecer de alguien, de algún hermano que no conocemos? Para que nosotros estemos pendientes de las necesidades de otros, tenemos que conocerlos. Es precisamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Un cuerpo se duele. Cuando una parte del cuerpo está dolorida, otras partes del cuerpo también lo resienten. No puede ser indiferente, así pasa en nuestro cuerpo. Y lo mismo está diciendo que pasa con la iglesia. Si alguien está sufriendo, nosotros sufrimos con él. Si alguien está gozoso, nosotros nos gozamos con él. Y hay razones para estar tristes y hay razones para estar gozosos. Un día nos enteramos que un familiar querido de algún hermano ha fallecido y nos ponemos tristes con ellos. Otro día nos enteramos que hay un nuevo miembro en la familia, un nuevo hijo ha nacido y nos ponemos contentos con ellos. Esa es la lógica de la iglesia, esa es la unidad que Dios quiere para con nosotros. En Efesios capítulo 2, versículos 17 al 22, nosotros leemos: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, somos conciudadanos de los santos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, así como cada cristiano individualmente es el templo del Espíritu Santo, corporativamente también somos el templo del Espíritu Santo. En realidad aquí, en este pasaje, no está hablando del cuerpo individual de los cristianos como el templo del Espíritu Santo. Está hablando corporativamente que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros,
¿Dónde está el Espíritu Santo? Allá donde está Cristo. Cristo está aquí y Cristo está con nosotros. En estos tiempos que, como les decía, que tendemos a ser individualistas, nadie quiere meterse con nadie, ¿no? O sea, ¿por qué muchas veces algunos creyentes no quieren formar parte de una iglesia? Porque han sido afectados, porque han sido decepcionados, porque algo malo les ha pasado. Y justifican su comportamiento y dicen, no, es que ¿para qué acercarse a la gente si va a haber problemas? Si va a haber dificultades, es mejor de lejos. Pero no es la voluntad de Dios que vivamos de lejos. La voluntad de Dios es que perdonemos, como le dijo al apóstol Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? 70 veces 7. Porque sí, vamos a ser heridos, vamos a ser decepcionados, porque somos hombres y mujeres pecadores, porque no somos perfectos. Vamos a herir a los que nos quieren, vamos a herir a los que se acercan a nosotros, pero no por eso estamos llamados a vivir como los individualistas. Somos un cuerpo. Tenemos que aprender a solucionar nuestros problemas, tenemos que aprender a pedir perdón, no solamente a Dios, sino a los que ofendemos. Y eso nos ayuda a nosotros a crecer en santidad. Cuando vas delante de un hermano y le dices, ¿sabes qué, hermano? Perdóname, porque te he herido diciendo esto o esto otro. Perdóname, he hablado con enojo, he hablado con ira y te he ofendido. Perdóname. ¿Sabes? Cuando tú te humillas, cuando tú muestras esa humildad para reconocer que eres un pecador y que has fallado, estás logrando santificar la vida del otro y la tuya misma. Ese es el beneficio de vivir en comunidad. El beneficio de vivir en comunidad es que nosotros podemos resolver en Cristo, en las misericordias de Dios, en la gracia de Dios, podemos resolver nuestros problemas. Esa es la gran bendición que tenemos, una familia en Cristo Jesús. No deberíamos verlo como un problema, sino como una oportunidad de crecer en la gracia y en la santidad. Pero ¿cuál es el pensamiento individualista? No, mejor no me acerco, mejor no intimo mucho con nadie, mejor de lejos. Ese es contrario al cristianismo. Eso no es de la filosofía de Dios, no es de la filosofía cristiana, ese tipo de pensamiento. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando en el templo, dice en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y escuchen esto, hermanos, noten esto. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban, noten el plural, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Inmediatamente se han convertido estos creyentes de Hechos capítulo 2. Todo el tiempo, el que escribió Hechos de los Apóstoles, Lucas, nos está enfatizando la pluralidad. Dice que ellos perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Lo primero que sucede después de una conversión es una vida corporativa, es una vida en comunidad, es una vida dentro de la iglesia. Por eso, si alguien está viviendo fuera de la iglesia, si alguien se considera cristiano y no pertenece a una iglesia local, no ha entendido lo que significa ser cristiano. Porque fueron añadidos, dice aquí, 3,000 personas. ¿Y dónde fueron añadidos? A la comunidad que estaba de creyentes de Jerusalén en ese momento. Esos creyentes que estaban ahí, judíos en su mayoría, en un inicio. Esos que habían abrazado el Evangelio, esos que habían creído en Jesucristo como su Mesías, fueron añadidos a esa comunidad y vivieron en esa comunidad y fueron beneficiados de esta comunidad como ningún otra. El ejemplo de Hechos capítulo 2 es tremendo. Se añadieron a la iglesia que se encontraba en Jerusalén. Perseveraban. Lucas está resaltando la vida en comunidad, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, todo esto corporativamente, Ahora, esto no quiere decir que la oración individual no es importante o que la lectura devocional de la palabra no es importante, eso no quiere decir. Pero lo que sí quiere decir es que cuando alguien ha sido salvado, lo primero que debe experimentar es una vida corporativa, es una vida en comunidad. Es en la vida en comunidad, por ejemplo, que podemos aprender de la palabra de Dios. Nosotros en el ESI hace mucho tiempo leímos un libro si no me equivoco es de R.C. Sproul, de cómo estudiar la palabra, y él analizaba el tiempo de la Reforma y decía, la Reforma trajo muchas bendiciones, el hecho de que las personas en su propio idioma pudieran leer la Biblia y pudieran conocer por su propia cuenta lo que dice la palabra de Dios, fue una bendición tremenda. Pero al mismo tiempo eso trajo problemas. ¿Cuáles fueron los problemas? Que muchos empezaron a interpretar la Biblia erradamente. Tal vez no con la intención de hacerlo así, pero como no estaban viviendo una vida de comunidad, individualmente llegaron a conclusiones que realmente no eran bíblicas. Por eso también es importante vivir en comunidad. Porque podemos contrastar lo que nosotros estamos entendiendo de la palabra de Dios con los hombres y mujeres que Dios está levantando, que Dios levanta y que Dios llama para hacer este tipo de ministerio, que es estar en la palabra de Dios. Así que la vida en comunidad es tremendamente beneficioso para nosotros. Las herejías de antaño y de siempre han sido interpretaciones que se hacen al margen de la historia del cristianismo. Es decir, no toman en cuenta cómo interpretaron los antiguos, cómo interpretó el apóstol Pablo, cómo interpretó, Justino, y no sabes nada de la historia, entonces haces una interpretación equivocada de las Escrituras. Y aquí quiero también mencionar algo que, dado que las redes sociales, los medios de comunicación están en todas partes y influencian también a los cristianos, déjenme decirles que una gran cantidad de mujeres en Latinoamérica han sido influenciadas sin duda con el feminismo y no se han dado cuenta que eso es contrario a la palabra de Dios. Muchas veces hay que confrontar, muchas veces hay que exhortar y muchas veces hay que animar de acuerdo a la situación, pero en amor hay que decirles a estas hermanas, ese pensamiento es contrario a las enseñanzas bíblicas, en amor.
Tal vez no se han dado cuenta, tal vez ni siquiera se han percatado, pero ha llegado esa influencia y su razonamiento y su pensamiento está apostando a ese tipo de posición. ¿Dónde se va a corregir eso? Aquí en la iglesia, cuando vivimos en comunidad, cuando estamos predicando la palabra. La exhortación va a llegar de la misma palabra de Dios. Como les decía, Lucas, cuando nos relata estas cosas en Hechos de los Apóstoles, enfatiza la santificación corporativa. Inmediatamente después de la conversión, después de que se agregan a la iglesia, resalta la vida en comunidad. Por tanto, los medios de santificación corporativos son primero y luego los individuales. Eso es lo que está resaltando Lucas. En Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. A propósito, ¿aquí Dios está a favor del comunismo? No. Estos hombres, estos creyentes vendían sus propiedades voluntariamente, nadie les obligaba, para beneficio de la iglesia de ese tiempo. Cuando en el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad de cada uno, jamás fueron obligados. Y no hay ninguna instrucción de parte de Dios en la Biblia que ese sea el modelo a seguir, no. Esto lo hicieron voluntariamente. En el versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo en el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Notan? Están siendo agregados, están siendo salvados, son agregados directamente a la iglesia, y lo primero que hacen es vivir una vida de comunidad, una vida corporativa donde están santificando sus vidas. Y algo tremendo que nos relata también Hechos de los Apóstoles es que el mismo apóstol Pablo, ustedes saben que el 70% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, pero aún él, Dios podía haberle devuelto la vista. ¿Recuerdan que él quedó ciego después de su conversión? Dios podía haberle devuelto la vista él mismo, podía haberle dado instrucciones él mismo, pero ¿a quién utilizó Dios para devolverle la vista al apóstol Pablo? A un hombre llamado Ananías, un hombre que aparece en Hechos capítulo 11, aparece y desaparece, no sabemos nada más de Ananías. Aún el gran apóstol Pablo necesitaba de la iglesia, necesitaba de los miembros de la iglesia. Ananías fue a cumplir con lo que Dios le había dicho, que tenía que devolverle la vista, y a darle instrucciones de parte de Dios. Las personas somos útiles en las manos de Dios, no importa, seamos pequeños, grandes, no importa, somos útiles en las manos de Dios. Ananías fue útil, fue algo así como, Ananías no quería ir. Cuando Dios le dijo: tienes que ir y devolverle la vista al apóstol Pablo, el que nos perseguía, el que nos mataba, él no quería ir. Sí, él es un instrumento que yo he escogido. Ve y devuélvele la vista y dale estas instrucciones. El gran apóstol Pablo tuvo que depender de este hermano en la fe, Ananías. Todos tenemos que depender unos con otros. Aquí no hay supercristianos. Nadie es autosuficiente. Nadie. Todos dependemos de otros. Y el Señor
el Señor dice en el Nuevo Testamento, aquellos miembros de la iglesia que parecen más débiles o innecesarios son los más útiles. A veces no son los que más se ven, no son los que están probablemente aquí adelante, no sé, pero son los más útiles, dice Dios. A veces nosotros nos fijamos en los dones más visibles, probablemente como la iglesia de Corinto, pero los más útiles para el reino de Dios son los que no se ven. Y eso le da la gloria a Dios, porque solo Dios sabe cómo está utilizando los dones de los hermanos que no se ven. ¿Cómo está utilizando la vida de esos hermanos Dios para su propia gloria? A veces los más débiles son los más fuertes. En realidad son los más necesarios, dice Dios en el Nuevo Testamento. Son los más necesarios. Los que parecen débiles. En Hechos 11, versículo 24, hablando de Bernabé, que había ido a Antioquia, ¿no ve? A ver qué es lo que estaba pasando en Antioquia, porque muchos gentiles se estaban convirtiendo. Entonces él fue a ver, y dice el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Noten eso, en el versículo 24. Fíjense que dice, fueron agregados al Señor. Ahora la frase cambió. Antes era fueron agregados a la iglesia, ahora es fueron agregados al Señor. ¿Por qué ese cambio de frase ahora? Porque ser agregados al Señor es ser agregados a la iglesia. Ser agregados a la iglesia es ser agregados al Señor. Por eso, si nosotros decimos ser cristianos, no podemos estar desvinculados de una iglesia local, no podemos. Porque si hemos sido agregados al Señor, hemos sido agregados a su iglesia. Eso es lo que nos está mostrando Hechos. Ese cambio de fraseología no es casual. Ser agregados al Señor es ser agregados a la iglesia. Es verdad que seguimos siendo individuos, pero no somos individualistas. Porque ahora pertenecemos a una familia, pertenecemos a un cuerpo, a un edificio. Somos esas piedras vivas que componen la iglesia de Jesucristo. Somos esas piedras vivas, esas piedras vivas que estamos unidos unos con otros por causa de que hemos nacido del mismo Espíritu. Y es en esa comunidad en la que nosotros debemos desarrollar nuestra santificación personal. Nuestra santificación personal. Hay algunos cristianos que se han vuelto itinerantes. Es decir, un día van a una iglesia, otro domingo van a otra iglesia, otro domingo van a otra iglesia, y nunca se quedan en una iglesia local. Y ya les digo, pueden tener muchas excusas, es que me han herido, me han dañado, no sé, cualquier cosa. Pero la voluntad de Dios es clara. La voluntad de Dios es que seamos parte de su iglesia local. Y que es ahí, en medio de pecadores, de personas que nos van a herir, de personas que vamos a tener que perdonar, de personas que vamos a tener que ayudar aunque nos hagan daño. Es ahí que vamos a crecer en santidad. No en otra parte. Es ahí. ¿Acaso a Cristo no lo vendieron? ¿Acaso a Cristo no lo dejaron sus discípulos cuando vinieron a apresarlo? ¿No huyeron los apóstoles? ¿Se quedó solo? Jesús nos entiende cuando nos decepcionan, cuando nos hacen daño. Jesús nos entiende perfectamente.
Pero aún así su voluntad sigue siendo: vivan en comunidad. Su voluntad sigue siendo: vivan con esos pecadores, perdónenle sus faltas, ayúdenle a ver su pecado, sigan viviendo en comunidad. Esa es la voluntad de Dios. Cristo vivió eso también. El problema de vivir fuera de la comunidad cristiana es que, así como tú no ayudas a nadie, tampoco nadie te va a ayudar. Tampoco nadie te va a ayudar. Si tú vives al margen de la iglesia local, si tú estás viviendo el cristianismo como un itinerante, visitando de aquí a allá, de aquí a allá, nunca podrás ayudar a nadie y nadie te ayudará tampoco a ti. Porque no nos das la oportunidad de ayudarte. No nos los das. Mi segundo punto es que los dones dados por Dios, por Cristo, a su iglesia, operan en el contexto de la iglesia. Eso lo podemos encontrar en los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios. Pero déjenme leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán: ¿qué estáis locos? Se pone en operación entonces, en ese contexto, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es: ¿cómo se ponen en operación los dones cuando estamos en comunidad? Y más adelante, en el versículo 26, dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Cada uno de ellos tiene cada una de estas cosas. En ese contexto donde cada uno está llevando del don que tiene: doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, son los dones espirituales que están operando de tal manera que todos los que están ahí en comunidad se están beneficiando. Pablo tiene que corregir porque lo estaban haciendo mal. Uno tenía una revelación de Dios, se levantaba y empezaba a profetizar, y otro, por no quedar atrás, se levantaba al mismo tiempo y hablaba al mismo tiempo que el otro estaba profetizando. Entonces imagínense cómo era la bulla. Se levantaba uno y profetizaba, se levantaba otro y profetizaba, se levantaba, y Pablo tiene que corregir y les dice: háganlo en orden, porque todo lo que están haciendo en la iglesia tiene que ser para edificación, tiene que ser para edificación de la iglesia, no para mostrar cuánto te habla Dios o cuán maravilloso es tu don. No es para eso. Es para edificar a la iglesia, es para eso que te ha dado Dios esos dones. En otro contexto, en Efesios, el apóstol Pablo dice, versículo 1 al 6: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. Pablo está diciendo que el andar digno de todo creyente es vivir en armonía con otros creyentes, soportándoos unos a otros. Eso es digno de la vocación de la cual hemos sido llamados por Cristo. Así debemos vivir, en armonía con los otros creyentes. Eso es lo que dice Pablo.
en unidad, en humildad, soportándose unos a otros en amor. Eso es digno de la vocación a la cual nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Pablo ha hablado de la unidad que hay en el cuerpo de Cristo. Ahora va a enfatizar que el tema de la diversidad en el cuerpo es necesario. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En el versículo 11 más adelante dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo ha dado una diversidad de dones a su iglesia. Es precisamente esta diversidad lo que hace que haya unidad. Así que nosotros no podemos armar, por ejemplo, un robot con solo brazos. No. Tiene que haber una diversidad para poder armar un robot. No se puede. Esa diversidad es necesaria en los dones. Algunos fueron apóstoles, otros fueron profetas, otros evangelistas y pastores y maestros. El cuerpo está unido a través de esa diversidad de dones. No hay espacio para el individualismo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sorprendente. ¿Cómo quiere Dios que seamos? A la estatura de Cristo. Y para eso nosotros nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos. Todos los dones son necesarios para nuestra santificación. Todos. Todos los dones son necesarios. Sean visibles, no visibles, sean más atrayentes, menos atrayentes, pero todos son necesarios. Cristo nos dice, si por algo ha dado dones a la iglesia Cristo, es para que todos seamos beneficiados. Dios ha repartido con ese propósito los dones para el perfeccionamiento de los suyos. ¿Qué quiere hacer con los dones que Dios nos ha regalado a nosotros? Quiere perfeccionarnos a través de ellos. Quiere santificarnos a través de ellos. Y para eso nos los ha dado. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En su momento Dios utilizó a los apóstoles para echar el fundamento. ¿Cuántas veces se echa el fundamento? Una sola vez. Los apóstoles pusieron el fundamento doctrinal y sobre eso edificaron los que vinieron. Pero cada uno en su rol y beneficiando a la iglesia. Fíjense, nosotros estamos 2000 años, más de 2000 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y todavía nos beneficiamos del fundamento que echaron los apóstoles. Porque sobre la base de ellos nosotros edificamos, construimos. Nosotros no los hemos conocido, los apóstoles, no sabemos cómo eran sus rostros ni nada, pero nos beneficiamos de la labor, de los dones que Dios les ha regalado a ellos, hasta ahora. Y podemos edificar la iglesia sobre la base del fundamento que pusieron los apóstoles. Para terminar, hermanos, quisiera traer dos aplicaciones. Voy a tratar de ser más corto en esta parte. Si alguien quiere crecer en santidad,
Si alguien realmente se preocupa por su santidad, es un verdadero creyente, no puede vivir al margen de la iglesia. Debe ser parte, debe ser miembro de una iglesia. Y ser miembro de una iglesia no solamente es asistir, es comprometerse, es estar fielmente en los cultos, es estar fielmente con la comunidad, en todas las actividades, en las cosas que hacemos. Comprometerse en ese sentido con una iglesia local es como un matrimonio. Es como un matrimonio. Es un contrato entre nosotros. Es un pacto entre nosotros de que vamos a vivir juntos, de que vamos a vivir en santidad, de que nos vamos a exhortar mutuamente, de que nos vamos a animar mutuamente, pero es un compromiso. La santificación involucra eso. Si tú solamente asistes y no te comprometes con ninguna iglesia local, déjame decirte que tu santificación no es lo que te está preocupando. Y si eres un verdadero hijo de Dios, tu santificación te debe preocupar. Porque si no te preocupa tu santificación, tal vez esa es justamente la llamada de atención que Dios te está mostrando de que tal vez no eres creyente. Porque un verdadero creyente genuinamente busca santificar su vida. Y va a utilizar los medios que Dios ha provisto, los medios de gracia corporativos y los medios de gracia individuales. ¿Para qué? Para santificar su vida, porque esa es la voluntad de Dios, que crezcamos en santidad. Ser miembro de una iglesia no solamente es asistir y de lejos, no. Ser miembro de una iglesia es venir fielmente a los cultos, involucrarse en las actividades, exhortar a los hermanos que están pecando, recibir exhortación cuando uno está haciendo malas cosas. Vivir en comunidad involucra muchas cosas, muchas responsabilidades. Como dice Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Eso es para cada creyente, eso no está dado solo a los pastores. Todo creyente tiene que cumplir con su responsabilidad de un hermano que ama a otro hermano. Cuando tú no le dices nada a otro hermano, entonces no te está importando, no lo amas. Pero si tú le dices conforme a la palabra de Dios, no te estás entrometiendo, estás buscando santificar la vida de tu hermano. Y eso es lo que quiere Dios para nuestra vida en comunidad. Por otra parte, si nosotros no estamos unidos a la iglesia, si nosotros estamos al margen de la iglesia, no estamos poniendo nuestros dones en operación, no estamos utilizando. Y los dones que Dios nos ha dado, nos los ha prestado Dios, ¿saben para qué? Para la iglesia, no son tuyos. No es tu propiedad. Dios nos ha dado dones para que tú los utilices para la iglesia, para edificación de la iglesia, dice la palabra. Y si tú no estás unido a una iglesia local y no estás poniendo en servicio tus dones, los dones que Dios te ha dado, entonces no estás unido a Cristo, no estás unido a la iglesia, estás despreciando lo que Cristo ha hecho. ¿Te das cuenta las implicaciones de lo que estás haciendo? Estás despreciando la sangre de Cristo, estás despreciando a Cristo mismo, porque despreciar a la iglesia es despreciar a Cristo. ¿Han escuchado esa frase? No come ni deja comer. ¿Han escuchado eso? Qué terrible, ¿no? No come y no deja comer. Así es un creyente que está al margen de la iglesia. Porque no da de su don, ni nadie le da de su don también a él. No beneficia a nadie. Y Dios, si tú eres creyente, al menos te ha dado un don para que puedas servir a los demás. Al menos tienes un don con el que puedes ayudar y beneficiar a los demás. Pon en operación tus dones.
porque para eso te los ha dado Dios. Y no desprecies la obra de Cristo alejándote de la iglesia. Sé fiel a Cristo y a su iglesia. Vamos a orar, hermanos.